Algo me atacó por defender a un gato. Era una noche fría y lluviosa cuando regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Mientras caminaba por un oscuro callejón, escuché un débil maullido proveniente de un callejón cercano. Mi instinto de protección se activó y decidí investigar. Al acercarme al callejón, vi a un pequeño gato empapado y asustado, acurrucado contra una pared. Su mirada triste y suplicante me conmovió, así que decidí acercarme y rescatarlo. Sin embargo, cuando me agaché para recogerlo, algo inesperado sucedió. Una figura oscura y aterradora emergió de las sombras. Era alto y delgado, con ojos brillantes y afilados dientes. Su piel pálida y su sonrisa siniestra me hicieron temblar de miedo. Parecía no tener forma definida, como si estuviera hecho de sombras y pesadillas. Sin pensarlo, me puse en posición defensiva frente al gato, determinado a protegerlo de cualquier peligro. Pero el ser malévolo no se detuvo. Se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural, sus garras afiladas listas para atacar. El terror me invadió mientras luchaba contra el ser oscuro. Cada golpe que lanzaba parecía no tener efecto, ya que se desvanecía en sombras y volvía a atacar con más ferocidad. Sentía que mi fuerza y mi esperanza se desvanecían, pero no podía rendirme. En medio de la lucha desesperada, recordé una antigua leyenda que contaba sobre un amuleto sagrado que podía repeler seres malignos. Busqué en mi bolsillo y encontré un pequeño colgante que mi abuela me había dado años atrás. Lo sostuve con fuerza y recité una antigua oración de protección. De repente, el colgante comenzó a brillar intensamente, irradiando una luz cegadora. El ser oscuro retrocedió, incapaz de soportar la pureza y el poder del amuleto. Aprovechando la oportunidad, tomé al gato en mis brazos y corrí hacia la salida del callejón. El ser malévolo aulló de rabia y frustración mientras intentaba perseguirnos, pero la luz del amuleto lo mantenía alejado. Finalmente, logramos salir del callejón y corrimos hacia la seguridad de mi hogar. El gato se acurrucó en mis brazos, agradecido y tembloroso. Lo examiné y descubrí que tenía una herida profunda en su pata trasera. Rápidamente, lo llevé al veterinario para recibir atención médica. Con el paso de los días, el gato se recuperó y se convirtió en mi fiel compañero. A medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que el encuentro con el ser oscuro había sido más que una simple casualidad. El gato parecía tener un aire misterioso y una conexión especial con el mundo de lo sobrenatural. El relato de mi encuentro aterrador se convirtió en un recordatorio de que a veces nuestros actos de bondad y protección pueden llevarnos a enfrentar peligros inimaginables. Pero también nos enseña que, con valentía y la ayuda de poderes superiores, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la fuerza para proteger a aquellos que amamos. Desde aquel día, el gato y yo formamos un vínculo especial, enfrentando juntos la oscuridad y protegiéndonos mutuamente de cualquier amenaza sobrenatural que se cruce en nuestro camino. La historia de cómo algo me atacó por defender a un gato se convirtió en una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar las fuerzas oscuras, pero también en una muestra de la fuerza y el amor que podemos encontrar en los lugares más inesperados.